Bienvenido, soy Eldrin y este es mi gato Leopoldo. Recuerda, cada like es un grano en su cuenco. Y ahora que comience la historia. Había una vez un bosque al que pocos se atrevían a dar nombre. Se extendía como un manto oscuro sobre la tierra, con árboles tan antiguos que sus raíces parecían sostener secretos más viejos que el propio mundo. El aire estaba impregnado de un murmullo constante, como si cada hoja guardara una historia que aún no había sido contada. En las aldeas cercanas, los habitantes vivían con respeto y temor hacia aquel lugar. Los leñadores nunca cruzaban más allá de la tercera hilera de troncos. Las mujeres dejaban ofrendas de pan y sal en los límites, y los niños aprendían desde pequeños a no pronunciar ciertos nombres al caer la tarde. Se decía que cada árbol guardaba un espíritu errante y que cada hoja era una memoria suspendida, esperando ser escuchada. Quien se atrevía a entrar podía perderse en relatos que no eran suyos, atrapado en un destino ajeno. Había una vez un bosque al que pocos se atrevían a dar nombre. Se extendía en silencio, con árboles tan altos que ocultaban el cielo y raíces que parecían sujetar la tierra como cadenas. El aire estaba impregnado de un murmullo constante, un susurro que no pertenecía al viento, sino a las almas que allí permanecían errantes. En las aldeas cercanas se contaba que cada hoja era una historia suspendida y que arrancarla significaba borrar un destino. Los habitantes vivían con respeto y temor. Los leñadores nunca cruzaban más allá de la tercera hilera de troncos. Las mujeres dejaban ofrendas de pan y sal en los límites, y los niños aprendían a guardar silencio al caer la tarde. El bosque era un guardián de memorias inconclusas, un santuario de espíritus que no habían encontrado descanso. Y en medio de esa vastedad, una figura solitaria apareció en el umbral, atraída por un llamado que no podía ignorar. Su nombre era Selvio, y el destino lo había elegido para escuchar las voces dormidas y devolverles paz. Selvio dio el primer paso dentro del bosque de las almas errantes. El aire se volvió más denso, como si cada respiración cargara con siglos de historias no contadas. Las hojas vibraban suavemente y de ellas emergían susurros, voces rotas, promesas incumplidas, lamentos que nunca habían encontrado reposo. El héroe avanzaba con cautela, consciente de que no estaba caminando entre árboles comunes, sino entre guardianes de memorias suspendidas. Cada tronco parecía observarlo, cada raíz lo retenía un instante más, como si el bosque mismo quisiera probar su voluntad. De pronto, una ráfaga de viento levantó un coro de murmullos. Selvio distinguió palabras claras entre el caos, nombres olvidados, fragmentos de vidas que pedían ser escuchadas. El bosque no era un enemigo, pero tampoco un aliado. Era un juez silencioso que esperaba descubrir si aquel hombre sería digno de liberar las almas atrapadas. Con el bastón en mano y la mirada firme, Selvio comprendió que su misión no era simplemente atravesar el bosque, sino enfrentarse a las historias que lo habitaban. Cada alma errante sería una prueba, y cada decisión marcaría el destino de quienes aún aguardaban descanso. Selvio avanzó más profundamente en el bosque de las almas errantes.
La penumbra se volvía más espesa y cada paso parecía resonar como un eco en un templo invisible. Las hojas, agitadas por un viento sin origen, liberaban destellos de luz que se transformaban en figuras efímeras, rostros, gestos, fragmentos de vidas que habían quedado atrapadas en el tiempo. Una de esas figuras se materializó frente a él, un niño con mirada vacía, sosteniendo una rama rota. Su voz era apenas un susurro. No encontré mi camino. Selvio comprendió que no bastaba con escuchar. Debía ofrecer descanso, devolver sentido a esas memorias suspendidas. El bosque lo probaba. Cada alma errante era una historia inconclusa que pedía resolución. Algunas reclamaban justicia, otras buscaban consuelo y otras simplemente querían ser recordadas. Selvio levantó su bastón y lo apoyó sobre la tierra. El suelo vibró y el murmullo de las hojas se transformó en un canto tenue, como si el bosque reconociera su voluntad. El héroe entendió que no estaba allí para dominar el lugar, sino para convertirse en puente entre los vivos y los muertos, entre la memoria y el olvido. El bosque de las almas errantes lo había elegido y ahora comenzaba la verdadera prueba. Selvio continuó su marcha entre los árboles y el bosque parecía cerrarse a su alrededor como un círculo de pruebas. Las hojas brillaban con un fulgor más intenso y cada una liberaba un fragmento de historia. Un soldado que nunca volvió a casa, una madre que buscaba a su hijo, un viajero que se perdió en caminos sin retorno. El héroe comprendió que no bastaba con escuchar, debía elegir qué memorias sostener y cuáles dejar partir. Cada decisión era un peso en su espíritu, porque liberar un alma significaba aceptar su dolor y transformarlo en paz. De pronto, el suelo vibró. Las raíces se movieron como serpientes vivas y formaron un arco frente a él. Era la entrada al corazón del bosque, donde las almas más antiguas aguardaban. Selvio supo que allí encontraría la prueba definitiva. No solo voces que pedían descanso, sino espíritus que se resistían a ser liberados, aferrados a su sufrimiento. El aire se tornó frío y un coro de susurros lo rodeó. ¿Eres digno de escucharnos? ¿Eres digno de llevarnos al descanso? Selvio apretó su bastón, respiró hondo y dio un paso hacia la oscuridad. El bosque de las almas errantes lo había aceptado como su guardián, pero ahora debía demostrarlo. El corazón del bosque se abrió ante Selvio como un abismo de memorias. Las raíces formaban un círculo sagrado y en su centro se alzaba un árbol distinto a todos, más antiguo, más vasto, con hojas que brillaban como espejos. Era allí donde las almas más viejas aguardaban, aquellas que habían visto nacer y caer generaciones enteras. El aire se volvió pesado y los susurros se transformaron en voces claras. Una multitud de espíritus emergió de las ramas, cada uno con un rostro marcado por la historia,
guerreros que nunca regresaron, madres que lloraban hijos perdidos, sabios que murieron con palabras aún en la boca. Todos miraban a Selvio, todos exigían algo distinto: justicia, consuelo, recuerdo. El héroe comprendió que no podía salvarlos a todos. El bosque no pedía perfección, sino elección. Cada alma liberada sería un destino restaurado, pero cada alma olvidada seguiría errante. Su bastón brilló con un fulgor tenue y Selvio levantó la voz. No soy juez ni verdugo, soy puente. Quien desee descanso, que me entregue su historia. Entonces las hojas comenzaron a caer lentamente, cada una transformándose en un fragmento de memoria que tocaba el suelo y se disolvía en paz. El bosque vibró y las raíces se relajaron, como si soltaran un peso antiguo. Selvio supo que había cumplido su misión: no dar fin a todas las almas, sino devolverles la posibilidad de elegir. El bosque de las almas errantes se iluminó con un resplandor suave, y por primera vez en siglos el silencio fue descanso y no condena. El bosque de las almas errantes se iluminó con un resplandor suave, y por primera vez en siglos el silencio fue descanso y no condena. Las raíces del bosque se entrelazaban cada vez más, formando un laberinto vivo que parecía querer retener a Selvio. La penumbra se volvía más espesa y los susurros de las almas se transformaban en voces que reclamaban atención. Algunas lloraban, otras gritaban, otras simplemente repetían palabras inconclusas, como si estuvieran atrapadas en un instante eterno. Selvio comprendió que no podía avanzar sin detenerse a escuchar. Se arrodilló junto a un tronco marcado por cicatrices profundas, y allí emergió la figura de una mujer anciana, con ojos cansados y manos extendidas. Su voz era clara. Prometí cuidar a los míos, pero la guerra me arrebató todo. ¿Quién recordará mi nombre? El héroe cerró los ojos y apoyó su bastón sobre la tierra. El bosque respondió con un murmullo suave y la figura de la anciana se desvaneció lentamente, como si al fin hubiera encontrado descanso. Una hoja cayó del árbol y brilló antes de tocar el suelo, transformándose en polvo luminoso. Pero no todas las almas estaban dispuestas a partir. Más adelante, un grupo de sombras se alzó con furia, negándose a ser liberadas. Eran espíritus que se aferraban al dolor, que preferían permanecer en el bosque antes que aceptar la paz. El aire se tornó helado y Selvio sintió que el verdadero desafío comenzaba. No bastaba con escuchar, debía enfrentar la resistencia de quienes no querían soltar su sufrimiento. El bosque de las almas errantes rugió como un coro antiguo, y Selvio supo que estaba entrando en la parte más peligrosa de su travesía. El bosque se cerraba sobre sí mismo, como si quisiera devorar a Selvio. Las sombras se alargaban entre los troncos y las voces de las almas rebeldes se hacían más fuertes, más violentas. No eran lamentos suaves ni recuerdos inconclusos. Eran gritos de furia, cadenas invisibles que se aferraban a su dolor y se negaban a soltarlo. Las raíces comenzaron a moverse bajo sus pies, levantándose como serpientes que intentaban atraparlo.
Selvio golpeó el suelo con su bastón y un resplandor tenue se expandió alrededor de él, formando un círculo de protección. El bosque respondió con un rugido de hojas, como si aprobara su resistencia, pero las almas no se detuvieron. De entre las ramas surgió una figura oscura, más definida que las demás. Un guerrero con armadura rota, ojos ardientes y voz como hierro oxidado. No quiero paz, quiero venganza, quiero que mi historia se recuerde con sangre. Selvio sostuvo su mirada, el aire se volvió helado y las demás almas se agitaron como si esperaran su decisión. El héroe comprendió que no podía imponer descanso a quien no lo deseaba, pero tampoco podía permitir que el bosque se convirtiera en prisión eterna de odio. El bastón brilló con fuerza y Selvio erró con voz firme. Tu memoria será guardada, pero no tu furia. El bosque no es tumba de rencores, sino santuario de historias. El guerrero rugió y las ramas se sacudieron violentamente. El enfrentamiento había comenzado y Selvio debía demostrar que la paz podía imponerse, incluso sobre el dolor más profundo. Las sombras se arremolinaban alrededor de Selvio, como si el bosque quisiera probar la fuerza de su espíritu. El guerrero espectral avanzó hacia él, arrastrando su armadura rota, y cada paso hacía temblar las raíces bajo la tierra. Las demás almas rebeldes se unieron en un coro de gritos, reclamando venganza, reclamando memoria teñida de sangre. Selvio levantó su bastón y lo sostuvo firme. El círculo de luz que lo rodeaba comenzó a expandirse, iluminando los troncos cercanos. Las hojas brillaron como estrellas atrapadas y por un instante el bosque entero pareció contener la respiración. El guerrero lanzó su ataque, una ráfaga oscura que se extendió como cuchillas de viento. Selvio resistió, apoyando el bastón contra el suelo. La tierra respondió con un pulso profundo y de las raíces surgió un resplandor dorado que envolvió al héroe. El bosque no estaba contra él, estaba esperando que demostrara su valor. Las almas errantes se agitaron, confundidas por la fuerza que emanaba del círculo de luz. Selvio habló con voz firme que resonó más allá de los árboles. El dolor no será dueño de este lugar. Vuestra historia será recordada, pero no vuestra furia. El guerrero espectral retrocedió, su figura tembló como humo en el viento. Las demás almas comenzaron a dividirse, algunas se resistían aún, otras se inclinaban hacia la luz, buscando descanso. El enfrentamiento no había terminado, pero Selvio había dado el primer golpe de esperanza en el corazón del bosque. Las raíces se agitaron con violencia, como si el bosque entero quisiera expulsar a Selvio. El guerrero espectral avanzaba con furia, su armadura rota resonando como cadenas arrastradas. Los árboles crujían y las hojas caían en oleadas, cada una liberando un grito distinto, un recuerdo inconcluso que se mezclaba en un coro de tormenta. Selvio sostuvo su bastón con firmeza. La luz que emanaba de él se intensificó, formando un resplandor que empujaba las sombras hacia atrás. El bosque parecía debatirse entre dos fuerzas, la oscuridad de las almas rebeldes y la claridad que Selvio traía consigo. El guerrero levantó su espada espectral y la descargó contra el héroe.
El golpe no era físico, sino un torrente de memorias sangrientas, batallas perdidas, traiciones y muertes. Selvio sintió el peso de cada historia atravesar su espíritu, como si el dolor quisiera quebrarlo desde dentro. Pero no se rindió. Clavó el bastón en la tierra y gritó: «El bosque no será prisión de odio». El suelo respondió con un estruendo profundo. Las raíces se iluminaron y de ellas brotaron figuras de almas que sí deseaban descanso. Se interpusieron entre Selvio y el guerrero, formando un muro de luz. El espectro retrocedió, su furia debilitada por la fuerza de quienes habían elegido la paz. El enfrentamiento no había terminado, pero Selvio comprendió que no estaba solo. El bosque mismo comenzaba a inclinarse hacia la redención. El guerrero espectral lanzó un nuevo rugido y su voz resonó como hierro quebrado en el aire. Las sombras se arremolinaron, formando figuras deformes que intentaban rodear a Selvio. El bosque entero parecía inclinarse hacia la batalla, como si los árboles mismos se convirtieran en testigos de aquel enfrentamiento. Selvio sostuvo su bastón con ambas manos. La luz que emanaba de él se expandió en ondas, cada una atravesando las sombras y revelando fragmentos de verdad. Un niño que había muerto en silencio, un viajero perdido en tierras lejanas, un soldado que nunca volvió. Las almas se agitaban, algunas liberadas por la claridad, otras aferradas con más fuerza a su dolor. El guerrero avanzó, levantando su espada espectral. El golpe cayó como un relámpago oscuro, pero Selvio lo detuvo con el bastón. El choque liberó un estruendo que sacudió las raíces, y por un instante el bosque entero se iluminó con destellos dorados. Las almas que buscaban descanso se acercaron a Selvio, rodeándolo con un resplandor suave. El héroe comprendió que no estaba luchando solo. Cada espíritu que aceptaba la paz fortalecía su luz. Cada memoria liberada se convertía en un escudo contra la furia. El guerrero retrocedió, debilitado por la claridad que lo envolvía. Su figura tembló y las sombras que lo acompañaban comenzaron a disiparse. Pero aún no estaba derrotado. Su voz resonó con rabia, prometiendo que el bosque nunca sería santuario, sino tumba de rencores. Selvio respiró hondo. Sabía que la batalla no era solo contra un espectro, sino contra el peso de todas las memorias que se negaban a soltar su dolor. El verdadero juicio del bosque apenas comenzaba. El guerrero espectral, debilitado pero aún furioso, levantó su espada una vez más. El aire se tornó pesado y las sombras se arremolinaron como un torbellino oscuro alrededor de Selvio. El bosque entero parecía contener la respiración, esperando el desenlace. Las almas rebeldes gritaban, aferradas a su dolor, mientras las que habían aceptado la paz se mantenían cerca de Selvio, iluminando su figura con un resplandor suave. Era un choque de voluntades, la furia contra la calma, el rencor contra la memoria. Selvio cerró los ojos y dejó que el murmullo del bosque lo guiara.
escuchó las voces más antiguas, aquellas que no pedían venganza ni consuelo, sino simplemente ser recordadas. Comprendió entonces que su misión no era imponer descanso, sino devolver significado. Clavó el bastón en la tierra y un pulso de luz recorrió las raíces. Los árboles vibraron, las hojas brillaron como estrellas, y el bosque entero se iluminó con un fulgor dorado. El guerrero espectral retrocedió, su figura tembló y comenzó a fragmentarse. Sus gritos se transformaron en palabras claras, nombres, recuerdos, batallas. No era odio lo que quedaba en él, sino historia. Las sombras se disiparon lentamente y el guerrero se desvaneció en un resplandor sereno. El bosque rugió con un canto profundo, como si miles de voces hubieran encontrado al fin descanso. Selbio permaneció en silencio, sabiendo que la batalla había sido más que un enfrentamiento. Había sido un juicio, y el bosque lo había aceptado como su guardián. Las raíces del bosque comenzaron a entrelazarse con más fuerza, formando un círculo cerrado alrededor de Selbio. El aire se volvió espeso, cargado de un murmullo que parecía provenir de miles de voces al mismo tiempo. El héroe comprendió que había llegado al núcleo del bosque de las almas errantes, el lugar donde las memorias más antiguas se aferraban con desesperación. De entre las sombras surgieron figuras espectrales, no una sola, sino muchas: ancianos, niños, guerreros, viajeros. Todos se alzaban con rostros marcados por el dolor, reclamando atención. El bosque vibraba como si estuviera vivo, y cada hoja brillaba con intensidad, liberando fragmentos de historias inconclusas. Selbio levantó su bastón y lo sostuvo firme. La luz que emanaba de él se expandió, pero las almas rebeldes no retrocedieron. Una voz profunda, más antigua que todas las demás, resonó desde el gran árbol del centro. Aquí se guardan las memorias que nunca aceptaron su final. ¿Eres capaz de darles sentido? El héroe sintió el peso de la pregunta. No bastaba con liberar, no bastaba con escuchar. Debía transformar el dolor en memoria, el rencor en relato, la furia en enseñanza. El bosque no pedía fuerza, pedía sabiduría. Las figuras espectrales se acercaron rodeándolo. El juicio verdadero comenzaba. Selbio debía enfrentarse no a un enemigo, sino a la esencia misma del bosque, a las almas que se negaban a desaparecer. Las voces del bosque se elevaron como un coro interminable, envolviendo a Selbio en un torbellino de memorias. Cada sombra que lo rodeaba era un fragmento de historia inconclusa. Cada rostro espectral, un reclamo de justicia o de recuerdo. El aire se tornó tan denso que parecía imposible respirar, y aún así, Selbio permaneció firme, con el bastón apoyado en la tierra. El gran árbol del centro comenzó a vibrar, sus ramas extendiéndose como brazos que alcanzaban el cielo. De su tronco emergió una figura imponente, más antigua que todas las demás. Un espíritu de raíces y hojas, el guardián primordial del bosque. Sus ojos brillaban como brasas y su voz resonó en cada rincón.
Este lugar no es prisión ni santuario, es memoria. ¿Qué harás con ella, Selvio? El héroe sintió el peso de la pregunta. No bastaba con liberar las almas, ni con enfrentarse a la furia. Debía decidir qué significaba recordar, si el bosque sería un espacio de paz o un archivo eterno de dolor. Las almas se agitaron, divididas. Algunas se inclinaban a la luz buscando descanso, otras se aferraban a las sombras, temiendo desaparecer. El guardián aguardaba, y el bosque entero parecía contener la respiración. Selvio levantó su bastón, y la luz que emanaba de él se convirtió en un río dorado que recorría las raíces. El bosque respondió con un murmullo profundo, como si miles de voces se unieran en un canto. El juicio estaba en marcha, y el destino del bosque de las almas errantes dependía de la elección que Selvio estaba a punto de hacer. El guardián primordial del bosque se alzó sobre Selvio, su cuerpo hecho de raíces y hojas que brillaban con un fulgor antiguo. Las almas errantes se agitaron alrededor, como un mar de sombras que oscilaba entre la furia y la calma. El aire estaba cargado de tensión y cada respiración parecía un juicio. El espíritu del árbol habló con voz profunda que resonó en cada rincón del bosque. Este lugar ha sido prisión de memorias inconclusas durante siglos. Tú has traído luz, pero la luz sola no basta. ¿Qué harás con el dolor que no quiere desaparecer? Las raíces se movieron como serpientes vivas, acercándose a Selvio. El héroe sostuvo su bastón y dejó que la claridad que emanaba de él se expandiera. La luz no era una arma, sino un puente. Y entonces las almas comenzaron a mostrar sus historias, batallas perdidas, promesas rotas, despedidas que nunca llegaron. Selvio comprendió que debía transformar cada recuerdo en relato, cada sombra en enseñanza. No podía borrar el dolor, pero sí darle sentido. Con voz firme habló: el bosque no será tumba ni prisión, será memoria viva. Cada historia aquí guardada será recordada, no como condena, sino como legado. El guardián primordial lo observó en silencio. Las ramas se estremecieron y un murmullo profundo recorrió el bosque. Las almas rebeldes se agitaron, algunas resistiendo, otras inclinándose a la luz. El juicio aún no había terminado, pero Selvio había pronunciado las palabras que podían cambiar el destino del bosque de las almas errantes. Galaxia, árboles, pasto. El guardián primordial se inclinó sobre Selvio y su voz retumbó como un trueno contenido en las raíces. Has traído claridad, pero aún queda la prueba final. El bosque no se calma con palabras, sino con actos. Las almas errantes se agitaron, formando un torbellino de sombras que rodeaba al héroe. Cada una mostraba su historia incompleta, un juramento roto, una despedida no pronunciada, una batalla inconclusa. El aire se llenó de imágenes superpuestas, como si el tiempo mismo se hubiera fracturado. Selvio sostuvo su bastón y dejó que la luz se expandiera. No era un resplandor violento,
sino un tejido suave que envolvía cada memoria. Una a una, las historias comenzaron a entrelazarse, formando un tapiz de voces. El bosque vibró y las hojas brillaron como estrellas suspendidas. El guerrero espectral, aún presente, observó en silencio. Su furia se debilitaba y en sus ojos ardientes apareció un destello de comprensión. Las demás almas se acercaron, algunas aún resistiendo, otras entregándose al canto que Selvio había despertado. El guardián primordial extendió sus ramas hacia el cielo y el bosque entero se iluminó. Era el juicio definitivo. Selvio debía demostrar que podía transformar el dolor en memoria y la memoria en legado. El héroe respiró hondo y con voz firme declaró: «No olvidaré ninguna historia. El bosque será voz, no silencio». Las raíces se estremecieron y un murmullo profundo recorrió la tierra. El bosque de las almas errantes comenzaba a aceptar su destino. El bosque entero vibraba como si estuviera vivo, cada raíz latiendo con la fuerza de miles de memorias. El guardián primordial se erguía sobre Selvio, sus ramas extendidas como un cielo de sombras y luces. Las almas errantes se agitaban, divididas entre la furia y el descanso, y el aire se llenaba de un murmullo que parecía un canto de juicio. Selvio sostuvo su bastón y dejó que la luz se expandiera, no como un arma, sino como un río que recorría las raíces. Cada destello iluminaba un rostro, cada fulgor revelaba una historia. El bosque se transformaba en un tapiz de memorias vivas y las almas comenzaron a comprender que no estaban destinadas al olvido, sino a ser parte de un legado. El guardián primordial habló con voz profunda. «Has traído claridad, pero aún queda la elección final. ¿Será este bosque un santuario de paz o un archivo eterno de dolor?» Las sombras se estremecieron y el guerrero espectral reapareció, su figura debilitada, pero aún desafiante. Sus ojos ardían con la última chispa de rencor y su voz resonó: «El dolor no debe desaparecer. Sin él no hay memoria». Selvio lo miró con firmeza. El bastón brilló con un resplandor dorado y el héroe declaró: «La memoria no necesita odio para existir. El bosque será voz, no condena». Las raíces se iluminaron y un murmullo profundo recorrió la tierra. Las almas comenzaron a inclinarse hacia la luz y el guardián primordial se alzó en silencio, observando cómo el destino del bosque de las almas errantes se decidía en ese instante. El bosque entero se estremeció, como si las raíces fueran venas que latían al compás de las memorias. El guardián primordial, hecho de ramas y hojas, se inclinó sobre Selvio, y su voz resonó como un trueno contenido. «Has prometido transformar el dolor en legado. Ahora demuestra que puedes sostenerlo». Las almas errantes se agitaron, formando un torbellino de sombras alrededor del héroe. Cada una clamaba por ser escuchada, cada una exigía que su historia no se perdiera.
El aire se volvió tan denso que parecía imposible respirar, y aún así Selvio permaneció firme. El bastón brilló con un resplandor dorado y la luz se expandió como un río que recorría las raíces. Una a una, las memorias comenzaron a entrelazarse. La madre que lloraba a su hijo, el guerrero que buscaba justicia, el viajero perdido, todas se unieron en un canto profundo, un tejido de voces que ya no eran gritos aislados, sino un coro de historias. El guardián primordial observó en silencio. Las ramas se estremecieron y el bosque entero se iluminó con un fulgor sereno. Las almas rebeldes, debilitadas por la claridad, comenzaron a disiparse, no como sombras derrotadas, sino como relatos que encontraban su lugar en la memoria. Selvio comprendió que el juicio estaba llegando a su desenlace. No había vencido con fuerza, sino con significado. El bosque de las almas errantes ya no era prisión ni tumba. Se transformaba en santuario de voces, un lugar donde cada historia sería recordada. Hembre, planta, nube y el otro símbolo es una espiral para indicar la eternidad. El bosque entero ardía en un silencio vibrante, como si cada raíz y cada hoja esperaran el desenlace. El guardián primordial, con su cuerpo de ramas y savia, se inclinó sobre Selvio, y sus ojos brillaron como brasas antiguas. Las almas errantes se agitaron, formando un círculo de sombras y luces, divididas entre el descanso y la resistencia. El héroe sostuvo su bastón y la claridad que emanaba de él se convirtió en un río dorado que recorrió la tierra. Allí donde la luz tocaba, las memorias se revelaban, batallas olvidadas, promesas incumplidas, despedidas que nunca llegaron. El bosque se transformaba en un tejido de voces, un canto profundo que ya no era condena, sino relato. El guerrero espectral, último vestigio de furia, se alzó con su espada rota. Su figura temblaba, debilitada por la claridad, pero aún ardía con el deseo de venganza. Avanzó hacia Selvio y el choque final comenzó. El bastón y la espada se encontraron en un estruendo que sacudió las raíces, liberando un resplandor que iluminó cada rincón del bosque. Las almas observaron en silencio. Algunas se disolvieron en paz, otras se aferraron a la penumbra, pero todas comprendieron que el juicio estaba llegando a su fin. El guardián primordial extendió sus ramas hacia el cielo y el bosque entero vibró con un murmullo profundo, como si miles de voces se unieran en un único canto. Selvio permaneció firme, sabiendo que el destino del bosque de las almas errantes dependía de ese instante. Hola, soy Selvio, hijo de las montañas de Ardenia, un lugar donde los ríos cantan y los vientos llevan historias antiguas. Dejé mi ciudad natal buscando respuestas y ahora me encuentro en el corazón del bosque de las almas errantes, rodeado de memorias que no quieren morir. Siento el peso de cada voz que me reclama. A veces me invade el miedo. ¿Y si no soy digno de guiarlas? ¿Y si mi luz no basta para transformar tanto dolor? El bosque me prueba
y cada sombra que se alza contra mí es también un reflejo de mis propias dudas. Aspiro a convertir este lugar en un santuario, no en una prisión. Quiero que las almas encuentren descanso, que sus historias no se pierdan en el olvido, sino que se conviertan en legado. Mi plan no es luchar contra ellas con violencia, sino tejer sus memorias en un canto que perdure más allá del tiempo. Sé que el camino aún es largo. El guardián primordial me observa, esperando que demuestre que puedo sostener el peso de tantas vidas. Mi destino es llegar al núcleo del bosque, donde las raíces guardan las memorias más antiguas, y allí decidir si seré recordado como un guardián o como otro errante más. Camino con temor, sí, pero también con esperanza, porque sé que cada paso que doy me acerca no solo al fin de esta travesía, sino a la posibilidad de que el bosque deje de ser un lugar de condena y se convierta en un espacio de paz. El bosque se estremeció como si respirara junto a mí. Las raíces vibraban bajo mis pies y cada hoja que caía parecía un fragmento de historia que buscaba su lugar. El guardián primordial me observaba en silencio, sus ojos ardientes como brasas antiguas, esperando que yo sostuviera el peso de tantas memorias. Las almas errantes se agitaron, algunas inclinándose hacia la luz, otras aferradas con desesperación a la penumbra. El guerrero espectral, debilitado pero aún desafiante, levantó su espada rota y avanzó. Su figura era la última chispa de rencor que se negaba a desaparecer. El bastón en mis manos brilló con un resplandor dorado y la claridad se expandió como un río que recorría las raíces. El choque fue inevitable, la espada oscura contra la luz del bastón. El estruendo sacudió el bosque entero, liberando un canto profundo que resonó en cada rincón. Las sombras comenzaron a disiparse, no como derrotadas, sino como relatos que encontraban su lugar en la memoria. El guerrero espectral se fragmentó en destellos y sus gritos se transformaron en palabras claras, nombres, batallas, promesas. No era odio lo que quedaba en él, sino historia. El guardián primordial levantó sus ramas hacia el cielo y el bosque entero se iluminó con un fulgor sereno. El juicio estaba llegando a su desenlace. El bosque de las almas errantes ya no era prisión ni tumba, sino santuario de voces. El bosque se iluminaba con un fulgor dorado que recorría cada raíz y cada hoja. El guardián primordial, imponente y silencioso, se alzaba sobre Selvio, observando con ojos ardientes como brasas antiguas. Las almas errantes se agitaban alrededor, divididas entre la paz que comenzaba a extenderse y la penumbra que aún las retenía. El guerrero espectral, último vestigio de rencor, lanzó un grito que resonó como hierro quebrado. Su figura temblaba, debilitada por la claridad, pero todavía ardía con la chispa de la furia. Avanzó con su espada rota y el choque final se desató. El bastón de Selvio contra la sombra, luz contra oscuridad. El estruendo sacudió el bosque entero. Las raíces vibraron, las hojas brillaron como estrellas suspendidas y las almas se inclinaron hacia el canto profundo que emergía del enfrentamiento. El guerrero se fragmentó en destellos y sus gritos se transformaron en palabras claras, nombres, batallas, promesas. No era odio lo que quedaba en él, sino historia.
El guardián primordial levantó sus ramas hacia el cielo y el bosque entero se iluminó con un resplandor sereno. El juicio estaba llegando a su desenlace. El bosque de las almas errantes ya no era prisión ni tumba. Se transformaba en santuario de voces, un lugar donde cada historia sería recordada como legado. El bosque se encontraba en un estado de calma vibrante, como si cada raíz y cada hoja hubieran liberado un suspiro contenido durante siglos. La luz que emanaba del bastón de Selvio aún recorría la tierra, iluminando los troncos y transformando las sombras en destellos de memoria. El guardián primordial, ahora sereno, observaba el resultado del juicio. Sus ramas se extendían hacia el cielo y de ellas caían hojas doradas que se disolvían en el aire como estrellas fugaces. Las almas errantes, antes agitadas, se habían convertido en un coro suave de voces que ya no gritaban, sino que cantaban sus historias en paz. Selvio permanecía en el centro del círculo, firme, mientras el bosque lo reconocía como su guardián. El guerrero espectral, último vestigio de furia, había desaparecido en un resplandor sereno, dejando tras de sí no odio, sino memoria. El bosque de las almas errantes ya no era prisión ni tumba, se había transformado en un santuario de voces, un lugar donde cada historia sería recordada como legado. El aire se llenó de un murmullo profundo, como si miles de vidas se unieran en un único canto de descanso. Y así, bajo la mirada del guardián primordial, Selvio comprendió que su travesía no había terminado. El bosque le había entregado un nuevo propósito: ser el portador de las memorias y el guardián de la paz. Las raíces aún palpitaban bajo la tierra, como si guardaran el eco de la batalla recién librada. El aire estaba impregnado de un murmullo sereno, un canto que ya no era de furia, sino de descanso. El guardián primordial permanecía erguido, sus ramas extendidas hacia el cielo, dejando caer hojas doradas que se deshacían en destellos de luz. A su alrededor, las almas errantes se transformaban en figuras transparentes que se desvanecían suavemente, cada una dejando tras de sí un suspiro convertido en memoria. Selvio, en el centro del claro, sostenía aún su bastón. La claridad que emanaba de él no era ya un arma, sino un faro. Su presencia había marcado un cambio. El lugar que durante siglos había sido prisión de rencores, ahora se abría como santuario de voces. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. Era el silencio de historias que habían encontrado su sitio, de memorias que ya no necesitaban gritar. Y en ese instante, el bosque de las almas errantes dejó de ser un territorio de condena para convertirse en un espacio de legado. Las raíces, aún impregnadas de la luz que Selvio había despertado, comenzaron a retraerse lentamente hacia la tierra, como si el bosque respirara aliviado tras siglos de tormenta. El aire se llenó de un murmullo suave, semejante al canto de un río lejano, y las hojas doradas que caían se deshacían en destellos que iluminaban el claro. El guardián primordial permanecía inmóvil, majestuoso, con sus ramas extendidas hacia el cielo. No había ya juicio en su mirada, sino reconocimiento. El bosque aceptaba la transformación,
de prisión de rencores a santuario de memorias. Las almas errantes, antes agitadas, se desvanecían en paz. Algunas se convertían en destellos que se fundían con la luz del bastón. Otras se disolvían en el aire como suspiros liberados. El guerrero espectral, último vestigio de furia, había desaparecido por completo, dejando tras de sí un eco que ya no era grito, sino relato. Selvio permanecía en el centro del claro, firme, consciente de que el bosque lo había elegido como guardián. No era un triunfo de fuerza, sino de significado. Había dado voz a las memorias, había tejido un legado. La calma que siguió no fue silencio vacío, sino plenitud. Era el descanso de miles de historias que al fin habían encontrado su lugar. Y así, bajo la mirada del guardián primordial, el bosque de las almas errantes renació como un espacio de paz y memoria eterna. Las raíces se recogieron lentamente bajo la tierra, como si el bosque cerrara una herida antigua. El aire estaba impregnado de un murmullo profundo, semejante a un canto de descanso que se extendía por cada rincón. Las hojas doradas caían en silencio, deshaciéndose en destellos que iluminaban el claro como estrellas fugaces. El guardián primordial permanecía erguido, majestuoso, con sus ramas abiertas hacia el cielo. No había juicio en su mirada, solo reconocimiento. Las almas errantes, antes agitadas, se desvanecían suavemente, dejando tras de sí un eco de historias que ya no eran gritos, sino memoria. Selvio, en el centro, sostenía su bastón como un faro. La claridad que emanaba de él había marcado un cambio irreversible. El lugar que durante siglos había sido prisión de rencores se abría ahora como santuario de voces. El silencio que siguió fue pleno, cargado de significado. Era el descanso de miles de vidas que al fin habían encontrado su sitio. Bajo la mirada del guardián primordial, el bosque de las almas errantes renacía como un espacio de paz y legado eterno. Las raíces, ahora tranquilas, se hundían en la tierra como si cerraran un ciclo eterno. El claro permanecía iluminado por un resplandor suave, y el aire estaba impregnado de un murmullo que ya no era de furia, sino de calma. Las hojas doradas flotaban lentamente antes de deshacerse en destellos, como estrellas que se apagaban con dulzura. El guardián primordial, majestuoso, se mantenía erguido con sus ramas abiertas hacia el cielo. Su mirada ya no era de juicio, sino de aprobación. El bosque había aceptado la transformación. Las memorias que antes clamaban por venganza, ahora se entrelazaban en un canto sereno, formando un legado que se extendía más allá del tiempo. Selvio permanecía en el centro, firme, con el bastón aún brillando. Su figura era reconocida como faro y guardián, no por la fuerza de sus golpes, sino por la claridad que había ofrecido. El guerrero espectral, último vestigio de rencor, había desaparecido por completo, dejando tras de sí un eco convertido en relato. La calma que se extendió fue plena, cargada de significado.
El bosque de las almas errantes renacía como santuario, un espacio donde cada historia sería recordada y ninguna voz quedaría perdida. Las ramas del guardián primordial se recogieron lentamente, como si el bosque cerrara un ciclo eterno. El claro permanecía impregnado de un resplandor suave y el aire vibraba con un murmullo que ya no era de furia, sino de memoria serena. Las almas errantes, liberadas de su condena, se desvanecían en destellos que ascendían hacia la copa de los árboles, fundiéndose con la luz. Cada chispa era una historia que encontraba su lugar, un legado que se sumaba al canto profundo del bosque. Selvio permanecía en el centro, firme, con el bastón aún iluminado. Su figura era reconocida como guardián, no por la violencia de la batalla, sino por haber dado sentido al dolor. El guerrero espectral, último vestigio de rencor, había desaparecido por completo, dejando tras de sí un eco convertido en relato. El guardián primordial inclinó su mirada hacia él y el silencio que siguió fue pleno, cargado de significado. El bosque de las almas errantes había renacido, transformado en santuario de voces, un espacio donde cada memoria sería recordada y ninguna historia quedaría perdida. El bosque de las almas errantes había renacido, transformado en santuario de voces, un espacio donde cada memoria sería recordada y ninguna historia quedaría perdida. El bosque de las almas errantes había renacido, transformado en santuario de voces, un espacio donde cada memoria sería recordada y ninguna historia quedaría perdida. Las copas de los árboles comenzaron a brillar con un resplandor tenue, como si cada hoja guardara un fragmento de las memorias liberadas. El aire estaba impregnado de un silencio solemne, un silencio que no era vacío, sino lleno de significado. El guardián primordial, erguido en toda su majestad, dejó que sus ramas se abrieran lentamente, proyectando sombras que ya no eran amenaza, sino refugio. Las almas errantes, transformadas en destellos, se elevaron hacia la altura, fundiéndose con la luz que recorría el bosque. Selvio permanecía en el claro, con el bastón aún iluminado. Su figura era reconocida como faro y guardián, el elegido para sostener el legado de las historias que habían encontrado descanso. No había victoria en su rostro, sino serenidad, la certeza de que el dolor se había convertido en memoria y la memoria en paz. El entorno entero vibraba con un murmullo profundo, semejante al canto de un coro invisible. Era el renacer del bosque de las almas errantes que dejaba atrás siglos de condena para convertirse en santuario eterno de voces. Las copas de los árboles se mecían suavemente, como si el bosque entero celebrara un renacer. La claridad que había inundado el claro se extendía ahora hacia los rincones más oscuros, disipando las sombras que durante siglos habían permanecido ocultas. El guardián primordial, majestuoso y sereno, se mantenía en silencio, observando cómo las memorias encontraban su lugar. Sus ramas, abiertas como un cielo protector, dejaban caer destellos que se confundían con estrellas.
Las almas errantes, liberadas de su condena, se desvanecían en murmullos que se fundían con el aire. Cada una dejaba tras de sí un eco de historia, un legado que se sumaba al canto profundo del bosque. Selvio permanecía en el centro, firme, con el bastón aún iluminado. Su figura era reconocida como guardián, el elegido para sostener la paz recién conquistada. No había triunfo en su rostro, sino serenidad, la certeza de que el dolor se había transformado en memoria y la memoria en descanso. El lugar que había sido prisión de rencores se abría ahora como santuario eterno de voces. Y así, bajo la mirada del guardián primordial, el bosque de las almas errantes se convirtió en un espacio de paz y legado, donde cada historia sería recordada más allá del tiempo. Las sombras que alguna vez dominaron el bosque se habían desvanecido, dejando tras de sí un resplandor sereno que impregnaba cada rincón. Los troncos antiguos brillaban con una luz tenue, como si guardaran en su interior las memorias recién liberadas. El guardián primordial permanecía inmóvil, majestuoso, con sus ramas abiertas como un cielo protector. No había juicio en su mirada, solo la certeza de que el ciclo de condena había terminado. Las almas errantes, ahora transformadas en destellos, se elevaban suavemente hacia la altura, fundiéndose con la claridad que recorría el aire. Selvio, en el centro del claro, sostenía su bastón con firmeza. Su figura era reconocida como faro y guardián, el elegido para custodiar las historias que habían encontrado descanso. No había triunfo en su semblante, sino serenidad, la certeza de que el dolor se había convertido en memoria y la memoria en paz. El murmullo profundo que recorría la tierra se convirtió en un canto armonioso, un coro invisible que celebraba el renacer del lugar. El bosque de las almas errantes, tras siglos de oscuridad, se había transformado en santuario eterno de voces. Las raíces enterradas vibraban con un pulso tenue, como si la tierra misma celebrara el fin de una condena. Los troncos antiguos, marcados por siglos de sombras, se erguían ahora bañados en claridad, y cada hoja parecía contener un fragmento de las memorias liberadas. El guardián primordial, majestuoso y sereno, permanecía como testigo del renacer. Sus ramas abiertas proyectaban un cielo protector, y de ellas caían destellos que se confundían con estrellas fugaces. El bosque entero se había transformado en un espacio de paz, donde las voces errantes ya no clamaban por justicia, sino que descansaban en armonía. Selvio, en el centro del claro, sostenía el bastón con firmeza. Su figura era reconocida como guardián, el elegido para custodiar las historias que habían encontrado descanso. No había triunfo en su semblante, sino serenidad, la certeza de que el dolor se había convertido en memoria y la memoria en legado. El murmullo profundo que recorría la tierra se convirtió en un canto armonioso, un coro invisible que celebraba el renacer del lugar. El bosque de las almas errantes, tras siglos de oscuridad, se había convertido en santuario eterno de voces, un espacio donde cada historia sería recordada
más allá del tiempo. Gracias. Las copas de los árboles se alzaban como columnas de un templo antiguo, bañadas en un resplandor que parecía eterno. El aire estaba impregnado de un murmullo solemne, un canto que ya no provenía de la desesperación, sino de la memoria reconciliada. El guardián primordial, majestuoso y sereno, permanecía como testigo del cambio. Sus ramas abiertas proyectaban un cielo protector, y de ellas caían destellos que se confundían con estrellas fugaces. El bosque entero se había transformado en un espacio de paz, donde las voces errantes ya no clamaban por justicia, sino que descansaban en armonía. Selvio, en el centro del claro, sostenía el bastón con firmeza. Su figura era reconocida como guardián, el elegido para custodiar las historias que habían encontrado descanso. No había triunfo en su semblante, sino serenidad, la certeza de que el dolor se había convertido en memoria y la memoria en legado. El murmullo profundo que recorría la tierra se convirtió en un canto armonioso, un coro invisible que celebraba el renacer del lugar. El bosque de las almas errantes, tras siglos de oscuridad, se había convertido en santuario eterno de voces, un espacio donde cada historia sería recordada más allá del tiempo. Las raíces aún palpitaban bajo la tierra, como si guardaran el eco de la batalla recién librada. El aire estaba impregnado de un murmullo sereno, un canto que ya no era de furia, sino de descanso. El guardián primordial permanecía erguido, sus ramas extendidas hacia el cielo, dejando caer hojas doradas que se deshacían en destellos de luz. A su alrededor, las almas errantes se transformaban en figuras transparentes que se desvanecían suavemente, cada una dejando tras de sí un suspiro convertido en memoria. Selvio, en el centro del claro, sostenía aún su bastón. La claridad que emanaba de él no era ya un arma, sino un faro. Su presencia había marcado un cambio. El lugar que durante siglos había sido prisión de rencores, ahora se abría como santuario de voces. El silencio que siguió no fue vacío, sino pleno. Era el silencio de historias que habían encontrado su sitio, de memorias que ya no necesitaban gritar. Y en ese instante, el bosque de las almas errantes dejó de ser un territorio de condena para convertirse en un espacio de legado. El canto de las memorias se extinguió lentamente, dejando tras de sí un silencio pleno, cargado de significado. Las raíces, antes agitadas, se recogieron en calma bajo la tierra, y las copas de los árboles se mecieron suavemente, como si celebraran un renacer. El guardián primordial cerró sus ramas, sellando el ciclo eterno. Ya no había juicio en su mirada, solo serenidad. Las almas errantes, liberadas de su condena, se habían elevado en destellos que se confundieron con estrellas, convirtiéndose en legado eterno. Selvio permaneció en el claro, con el bastón aún iluminado. No había triunfo en su semblante, sino paz. Había transformado el dolor en memoria y la memoria en descanso. El bosque de las almas errantes, tras siglos de oscuridad, se había convertido en santuario de voces, un espacio donde cada historia sería recordada más allá del tiempo. Así concluyó la travesía.
El juicio se había cumplido, las sombras se habían disipado y la paz se había instaurado. El bosque, ahora guardián de memorias, se convirtió en testimonio eterno de que incluso en la penumbra más profunda puede nacer la luz. Fin. Las raíces se recogieron lentamente bajo la tierra, como si el bosque cerrara una herida antigua. El aire estaba impregnado de un murmullo profundo, semejante a un canto de descanso que se extendía por cada rincón. Las hojas doradas caían en silencio, deshaciéndose en destellos que iluminaban el claro como estrellas fugaces. El guardián primordial permanecía erguido, majestuoso, con sus ramas abiertas hacia el cielo. No había juicio en su mirada, solo reconocimiento. Las almas errantes, antes agitadas, se desvanecían suavemente, dejando tras de sí un eco de historias que ya no eran gritos, sino memoria. Selvio, en el centro, sostenía su bastón como un faro. La claridad que emanaba de él había marcado un cambio irreversible. El lugar que durante siglos había sido prisión de rencores se abría ahora como santuario de voces. El silencio que siguió fue pleno, cargado de significado. Era el descanso de miles de vidas que al fin habían encontrado su sitio. Bajo la mirada del guardián primordial, el bosque de las almas errantes renacía como un espacio de paz y legado eterno. En mi opinión, yo creo que la trama se sostuvo con una fuerza simbólica muy marcada. El bosque como prisión y luego como santuario me pareció un recurso poderoso y bien logrado. Me gustó cómo Selvio no buscó vencer con violencia, sino con significado, y pienso que esa decisión le dio profundidad al personaje. Confieso que al inicio desconfié de su capacidad, sentí que sus dudas podían quebrarlo, pero al final apoyaría plenamente su papel como guardián. No estuve de acuerdo con la obstinación del guerrero espectral porque me pareció un comportamiento desaprovechado. Su furia lo cegó y lo redujo a un eco de rencor. Presiento que las almas errantes fueron el verdadero corazón de la historia, pues cada una representaba un fragmento de humanidad perdido. Me gustó que no se las tratara como enemigos, sino como memorias que merecían descanso. No me convenció del todo la pasividad inicial del guardián primordial. Esperaba más intervención directa, aunque al final comprendí que su silencio era prueba y juicio. En conjunto, creo que la motivación principal, transformar el dolor en legado, fue coherente y conmovedora, y me dejó la sensación de que incluso en la penumbra más profunda puede nacer la luz. En fin, hemos llegado al final de otro gran relato. Si te gustó el cuento, comenta qué parte te atrapó más, qué momento te sorprendió o cuál fue tu escena favorita. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir explorando más historias increíbles. Cada relato nos lleva a un nuevo mundo y queremos que descubras todos con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias